las maravillas con tu gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, iluminados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a continuar este Evangelio de San Marcos, que es el que leemos en este ciclo B, y ya comenzamos, por introducir también el texto de hoy, con aquella llamada que hacía Jesús a sus primeros discípulos, esa inmediatez, decíamos, de dejarlo todo y seguirle. Bien, pues ahí es donde Jesús comienza la misión, y en este capítulo de Marcos, el capítulo 1, versículo 21 al 28, vamos a ver cómo empieza ya Jesús la misión. Empezaba con ese anuncio: convertíos, está cerca el reino de los cielos, el reino de Dios, y ahora vamos a ver cómo lleva a cabo Jesús en su misión esa presencia cercana del reino de Dios. Dice así: en la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Bien, como decía, Jesús inicia la misión y lo primero de todo es que Jesús no lleva a cabo la misión en las fronteras de Israel. Él va a la sinagoga. Además, Marcos nos centra o nos sitúa a Jesús un sábado, que es el lugar sagrado para los judíos, el momento, el día principal, y el lugar también importante que es la sinagoga. La sinagoga no era un lugar de oración, sino un lugar de encuentro donde, como bien nos decía San Marcos en su Evangelio, Jesús enseña, es decir, era el lugar de la reunión para escuchar la palabra y para comentar esa palabra. Bien, pues es en la sinagoga, es donde Jesús comienza su enseñanza. Y hay bueno, hay muchos detalles, ¿no? Pero hay algo que es importante, y es que Jesús entra y le invitan a que proclame la palabra o a que enseñe, a que diga algo. Eso era muy habitual. Había personas que se acercaban y que se les invitaba a que proclamaran la palabra, y siempre personas que gozaban pues de cierta fama, o al menos de cierta sensatez. No podía cualquiera proclamar la palabra, y entonces invitan a Jesús y Jesús enseña. Y digo que hay una cosa que es realmente asombrosa y que llama poderosamente la atención. Lo dice San Marcos al principio de su Evangelio, pero también al final. Les enseñaba con autoridad. Dice San Marcos que estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad. Y quiero reflejar esta palabra de autoridad porque la autoridad de Jesús no es la autoridad del que impone o del que se hace imponer hablando más fuerte o gritando, o incluso también se impone despreciando a los demás. Esa no es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús no es la de imponer, como digo, sino la de proponer y ofrecer, pero es algo más. ¿De dónde le viene a Jesús esa autoridad? Muy sencillo, de esa intimidad con el Padre, de estar siempre en comunión con Él, y Jesús lo que hace es ofrecernos esa autoridad, es decir, esa palabra que no es una mera interpretación, sino que es la palabra misma de Dios, que se impone sobre el mal. De ahí que después venga ese milagro. Curiosamente dice el Evangelio que había un espíritu inmundo en la sinagoga, es decir, en un lugar sagrado nos encontramos con alguien que supuestamente está alejado de Dios, un endemoniado. Cualquiera de nosotros diría:
que hace un endemoniado en un lugar sagrado. Bueno, pues también el demonio se mete en lo más sagrado, cuidado. Y a veces pues pudiéramos pensar que creemos en Dios y que ya lo tenemos todo solucionado porque llevamos a cabo determinados actos devocionales o religiosos y a lo mejor estamos más alejados de Dios de lo que pudiera parecer. Por tanto, como digo, es curioso porque junto a esa autoridad que, como digo, procede de la intimidad con el Padre, hay otro sentido de la autoridad con la que habla Jesús. Y esa autoridad es el hacer crecer en la persona a la que se dirige todo lo bueno, el hacer crecer en el interior de la persona todo lo que hay de bueno. ¿Qué es lo que ocurre con ese milagro? Primero, no solo las palabras, sino los milagros que realiza Jesús, las curaciones e incluso la expulsión de los demonios, lo hace con autoridad. ¿Para qué? Para hacer crecer en el interior de la persona algo realmente bueno. El espíritu inmundo, el demonio, lo que hace es sacar lo malo. Y a veces nosotros miramos nuestra vida y vemos casi siempre lo malo que hay en nosotros. Dios, en cambio, lo que hace es tratarnos con esa autoridad, insisto, que no es la imposición de su palabra, sino que hace crecer en nosotros todo lo que hay de bondad. Por tanto, también Jesús, de alguna manera, cuando decimos ha venido a salvarnos, pues viene con esa autoridad para expulsar de nosotros el mal, el pecado que hay dentro de nosotros, para liberarnos como este espíritu inmundo y conocer a Jesús. Curiosamente, cuando escuchaba este texto y lo leía, hay un dato realmente significativo en el Evangelio de San Marcos. Es curioso, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este año, que los que conocen a Jesús, cuidado, lo digo bien, los que conocen a Jesús y lo aclaman como el Hijo de Dios son los demonios, los espíritus inmundos. En el Evangelio de San Marcos tan solo una persona, y es al final en la cruz, el centurión romano, la única persona que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en el Evangelio de San Marcos son los espíritus inmundos los que le conocen como el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre? Pues que será, esto parece que es hacer spoiler, pero no es así, ¿no? Todos sabemos el final, ¿no? Pues solo a Jesús le reconocemos como el Hijo de Dios en la cruz. Vuelvo otra vez a esa palabra autoridad con la que Él realiza el milagro al final. Cuando aquellos que están en la sinagoga ven este milagro dicen, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Reconocen en Jesús que con Él irrumpe algo nuevo. Ya no es la voz de los profetas que anuncian una esperanza, ya no es la interpretación que hacen los escribas sobre la ley, sino que Jesús habla con esa autoridad, exponiendo claramente el sentido de la palabra de Dios. Y en esa autoridad, insisto, al igual que expulsa todo mal, Jesús hace crecer en nosotros todo bien, toda bondad que viene de Dios, para que también nosotros seamos capaces de ofrecer esa bondad que Dios ha derramado en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, todo lo haces nuevo.